El Evangelio del Mal, capítulo 8. Las misteriosas huellas de botas no tardaron en secarse, pero dejaron en el suelo una fina película de barro. Ver que se pulverizaban así por efecto de las corrientes de aire habría podido resultar casi tranquilizador si ese polvo marrón no constituyera a la vez la prueba de su realidad y de su imposible existencia. Mientras trazaba en su centro un surco con el dedo, la madre Iseult no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia. Ni ella ni sus religiosas se las habían inventado, lo que significaba que ninguna puerta de roble, por pesada que fuera, ninguna plegaria, ninguna fuerza del mundo podría impedir a su invisible autor ir y venir por los pasillos del convento. Además, había empezado a nevar copiosamente en los Dolomitas, por lo que se habían convertido en 14 religiosas prisioneras del invierno en un convento perdido en medio de las montañas. Un convento del que la bestia había hecho su morada, expulsando a Dios de aquellos muros y a la esperanza del corazón de sus siervas. La madre Iseult dejó a sus religiosas preparando a la difunta y se fue a su celda para examinar el manuscrito. Ahí debía de estar la clave de las advertencias de la vieja loca, así como las oscuras razones que habían conducido a la matanza de las recoletas del Cervino. A no ser que ese evangelio fuera en sí mismo la causa de aquellos trágicos sucesos y que los ladrones de almas hubieran cometido aquel horrible crimen con el único objetivo de recuperarla y de destruir el resto de los manuscritos de la biblioteca prohibida. Tras cerrar la puerta con pestillo, la madre Iseult guardó el cráneo coronado de espinos en un cofre y dejó el libro sobre un escritorio de madera de boj. Con los ojos cerrados, empezó a recorrer la superficie con la yema de los dedos. Su noviciado en Roma había despertado en ella el gusto por el arte de la pellejería, de modo que había aprendido a identificar un manuscrito tocando la cubierta. La piel de los toros bravos que los monjes curtidores de Castilla desollaban con sus propias manos. Las pieles de cabritilla que los encuadernadores de los Pirineos superponían en delgadas y olorosas láminas para dar volumen a sus obras. Las de cabrito doradas y ásperas que los hermanos del otro lado de los Alpes teñían con pigmentos antes de estirarlas sobre tablas de madera preciosas para suavizar los colores. La corteza de tocino hervida de los monasterios de Loira y los hilos de oro con que los pellejeros alemanes cocían en caliente la carne de sus obras. Cada una de esas congregaciones de desolladores habían recibido autorización para ejercer una sola de estas técnicas, a fin de proteger a la Iglesia del odioso tráfico de escritos sagrados y garantizar la conservación de las obras en los monasterios donde habían visto la luz. Había una ley que castigaba con la ceguera mediante hierro candente, seguida de una muerte lenta, a todo aquel que fuera sorprendido transportando un libro bajo sus vestiduras. Este manuscrito había sido encuadernado con una piel tan rara que Iseult no recordaba haber tocado jamás ninguna parecida. Pero más asombroso aún era que la encuadernación parecía no respetar ninguna de las técnicas impuestas por la Iglesia, o más bien las reunía todas, como un compendio de los conocimientos de los mejores encuadernadores de la cristiandad, lo que llevaba a pensar que ese libro debía haber sido elaborado y más tarde perfeccionado en diversas épocas y por una sucesión de manos extremadamente cuidadosas. Para ello, había sido necesario que circulara clandestinamente entre monasterios y conventos, de la misma forma que se transmite una herencia, o una maldición, o como si el libro eligiera él mismo el lugar al que iba a parar. Iseult, hija mía, deliras. Y sin embargo, palpando aquella obra antiquísima,
La Madre Superiora sintió de nuevo el extraño calor que emanaba de ella, como si su mano, al tocar el cuero, acariciara al mismo tiempo al animal que había desollado para vestir la encuadernación. Los latidos lejanos de su corazón, sus venas y arterias, sus músculos y su lana reluciente de grasa. Y Seúl se inclinó para aspirar el olor que despedía el manuscrito. Un olor de establo, de queso enmohecido y de excrementos de caballo. Al fondo, el olfato de la religiosa percibió un toque de paja mojada, así como un lejano hedor de sudor, mugre y orina mezclados. También de semen, un semen tibio, espeso y bestial. Y Seúl se estremeció mientras sus dedos identificaban por fin lo que estaban tocando. Un macho cabrío negro. Un macho cabrío de piel suave y cálida como la de un hombre, con la particularidad de que ningún desollador digno de tal nombre se le habría ocurrido semejante envoltorio para recubrir un manuscrito. Poco a poco, la mano rasposa de Iseult ralentizó su caricia para hacerla más ligera y femenina, casi diabólica, como la de una joven rozando el pubis de su amante. A medida que su caricia adquiría precisión, la Madre Superiora sentía que el calor del manuscrito invadía su vientre y endurecía sus pezones. Y Seúl, que vieja y seca, solo había conocido los placeres de la carne que la mano concede a regañadientes, sucumbió a esa agitación que embotaba poco a poco su cuerpo. Y mientras su alma se entregaba, la Madre Superiora tuvo otra visión.